¿Cuánto vale una lágrima? ¿Cuánto pesa el silencio de un ídolo que se derrumba? A veces, pensamos que la fama es un escudo de oro que protege contra el dolor, contra la vergüenza y contra la muerte. Pero la realidad es mucho más cruel. Detrás de los focos, cuando el aplauso se apaga y el telón baja, nuestros ídolos sangran igual que nosotros. Hoy, en Corazón Español, no vamos a contar chismes. Vamos a abrir 3 heridas históricas que nunca cicatrizaron del todo. 3 momentos en los que España y América Latina contuvieron la respiración. Vamos a viajar a 1987, al momento en que la mujer más poderosa de España tuvo que pedir limosna a su propio pueblo para no ir a la cárcel. Luego, entraremos en la vecindad más famosa del mundo para asistir a una boda que estaba escrita, que estaba soñada, pero que el destino nos robó cruelmente. Y terminaremos en una sala de urgencias fría y estéril, escuchando el último susurro de una reina que murió con un secreto en los labios. Pónganse cómodos. Ajusten el volumen, porque lo que van a escuchar hoy no son cuentos, es la pura y dura verdad. Cierren los ojos y viajen conmigo a la España de finales de los años 80. Era una época de cambio, de modernidad, pero había algo que parecía eterno, intocable. Lola Flores, la faraona. Ella no era solo una cantante, era el alma de España. Era la fuerza, la raza, el temperamento. Parecía que nada ni nadie podía toserle. Pero en 1987, el cielo se desplomó sobre su cabeza. No fue una enfermedad, no fue un desamor, fue algo mucho más prosaico y humillante. Hacienda. El fisco español inició una caza de brujas ejemplarizante y eligieron a la presa más grande posible. Querían demostrar que todos eran iguales ante la ley, y para eso decidieron destruir a la más grande. La acusaban de no haber hecho la declaración de la renta durante 4 años. La cifra que le pedían era astronómica para la época: 28 millones de pesetas. Y lo peor no era el dinero, era la amenaza de cárcel. Imaginen a esa mujer, que había trabajado desde que era una niña, que había recorrido el mundo llevando el nombre de España, sentada en el banquillo de los acusados como una delincuente común. No entendía de números, no entendía de burocracia. Ella solo entendía de arte y de entrega. La presión mediática fue brutal. Las cámaras la perseguían hasta el baño. Los titulares eran despiadados. Lola, que siempre había sido fuerte, empezó a romperse. Sentía que su país, ese país al que ella había amado tanto, la estaba traicionando. Y entonces llegó el día. Ese día fatídico en el que Lola, acorralada, desesperada, con los ojos vidriosos y la voz temblorosa, se puso frente a una cámara de televisión y soltó la frase que pasaría a la historia de la infamia y la desesperación. Miró fijamente al objetivo. No miraba a una máquina, miraba a los ojos de cada ama de casa, de cada obrero, de cada fan. Y dijo: si una peseta me diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás saldría de la deuda. Silencio. En ese momento, España se dividió en 2. Unos se rieron, se burlaron, hicieron chistes crueles en los bares. Mira a Lola, pidiendo dinero, con las joyas que tiene. La llamaron pedigüeña, la llamaron caradura. Pero otros vieron la tragedia real. Vieron a una mujer mayor, asustada, que estaba pidiendo socorro de la única manera que sabía, apelando al corazón de su gente. Una peseta. Una peseta no era nada. Era una moneda pequeña, de aluminio, que a veces se tiraba al suelo. Lola no pedía millones a un banco. Pedía un gesto de amor colectivo. Pensaba: si me habéis aplaudido tanto, ¿por qué no me ayudáis ahora que me ahogo? Pero la ayuda no llegó como ella esperaba. No hubo lluvia de pesetas. Hubo juicios. Hubo multas. Hubo escarnio. Lola tuvo que venderlo todo. Vendió sus casas, vendió sus joyas. Trabajó enferma, agotada, aceptando cualquier contrato, cualquier programa de televisión, para pagar hasta el último céntimo. Y pagó. Vaya si pagó.
No solo con dinero, pagó con su salud. Muchos dicen, y su familia lo cree firmemente, que aquel disgusto, aquella vergüenza pública, despertó el cáncer que se la llevaría años después. El estrés devoró a la faraona por dentro. Años más tarde, cuando Lola ya había fallecido, esa frase de la peseta dejó de ser un chiste y se convirtió en un lamento. Nos dimos cuenta de que no supimos cuidar a nuestros mitos, de que fuimos crueles. Hoy, cuando vemos esa grabación, ya no nos reímos. Vemos la vulnerabilidad de una diosa que bajó a la tierra para pedir ayuda y se encontró con el silencio. Lola murió en paz con Hacienda, pero ¿murió España en paz con Lola? Esa es una deuda que ni todas las pesetas del mundo podrán pagar jamás. Cambiemos el escenario. Dejemos atrás las lágrimas de España y crucémonos el océano. Vamos a un lugar donde el cielo siempre era azul, donde el suelo era de adoquines y donde la felicidad cabía en un barril de madera. Vamos a la vecindad de El Chavo del Ocho. Todos crecimos allí. Todos nos reímos con el Chavo, nos enfadamos con Kiko y suspiramos con el profesor Girafales. Pero había un personaje que era el verdadero corazón de ese patio. Un hombre flaco, con bigote, siempre enfadado pero con el corazón más noble del mundo. Don Ramón. Rondamón, como le decía el Chavo. El eterno deudor de la renta. El hombre que huía del trabajo como de la peste. Pero don Ramón tenía otra sombra. Una sombra enamorada. La bruja del 71. Doña Clotilde. ¿Recuerdan cómo lo miraba? Con esos ojos de cordero degollado. «Roro», le decía, y él salía corriendo, aterrorizado. Era el chiste eterno, la persecución sin fin. Pero atención, porque aquí viene el secreto. Existe una leyenda, un rumor que ha recorrido los pasillos de Televisa durante décadas. Se dice que Chespirito, el genio Roberto Gómez Bolaños, tenía escrito un final definitivo para la serie. Un capítulo que cerraría todas las tramas. Y el centro de ese capítulo no era el Chavo, era don Ramón. El guión, que nunca vio la luz, narraba algo imposible. Don Ramón, cansado de huir, cansado de la soledad y quizás, solo quizás, dándose cuenta del amor incondicional que le tenía su vecina, decidía pedirle matrimonio a doña Clotilde. Imagínenlo. Cierren los ojos y visualicen esa escena. La vecindad decorada con flores de papel, el señor Barriga perdonando la renta como regalo de bodas. Doña Florinda, por una vez, sin pegar a nadie, llorando de emoción. Y don Ramón. Don Ramón bañado, afeitado, con un traje que no le quedaba corto, esperando en un altar improvisado en el patio. Y doña Clotilde. Ya no sería la bruja. Ese día, vestida de blanco, sería lo que siempre quiso ser, una mujer amada. Angelines Fernández, la actriz, era una mujer bellísima en su juventud, y ese capítulo le habría devuelto esa dignidad ante los ojos de los niños. Y por supuesto, habría caos. El Chavo seguramente llevaría los anillos y se tropezaría. Kiko lloraría en la pared. La Chilindrina estaría celosa pero feliz. Iba a ser el evento televisivo del siglo en América Latina. Iba a ser el final feliz que esos personajes pobres y golpeados por la vida se merecían. Pero las cámaras nunca grabaron esa boda. El vestido de novia se quedó en un boceto. El «sí, quiero» se quedó mudo. ¿Por qué? Porque la realidad, a veces, es más dura que la ficción. Ramón Valdés, el actor, el alma de la fiesta, empezó a tener problemas. No con el personaje, sino con la producción. Se habla de celos profesionales, de disputas de poder con Florinda Mesa. Ramón era un hombre de principios, orgulloso, y un día simplemente dijo «basta». Se quitó el gorrito de pescador, recogió sus cosas y se marchó de la vecindad para siempre. Chespirito intentó seguir, pero sin don Ramón, la magia se rompió. Ese guión de la boda se guardó en un cajón. Nunca supimos si don Ramón se casaba por amor o por interés para no pagar la renta. Aunque conociéndolo, seguramente había un poco de las dos cosas. Pero hay un detalle final que hace esta historia aún más triste. En la vida real,
Ramón Valdés y Angelines Fernández, la bruja, eran mejores amigos. Se adoraban. Cuando Ramón murió de cáncer años después, Angelines fue la única del elenco que se quedó parada frente a su tumba durante horas. Cuentan los testigos que la oyeron susurrar, entre lágrimas reales, no de actuación. Te fuiste, mi Roro. Me dejaste sola. Esa fue la verdadera despedida. La boda que no fue en la pantalla se convirtió en un funeral en la realidad. Nos queda el consuelo de imaginar ese capítulo perdido. En nuestra mente, don Ramón dijo sí, y por fin, por primera vez en su vida, no tuvo que huir de nadie. Y ahora el aire se vuelve frío. Dejamos la comedia, dejamos la nostalgia, entramos en la crónica negra. Viernes, 31 de marzo de 1995. Corpus Christi, Texas. El cielo estaba gris, el viento soplaba fuerte, pero nadie sabía que una tormenta mucho peor estaba a punto de estallar en la habitación 158 del Motel Days Inn. Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex, la mujer que había roto todas las barreras. Tenía 23 años. Lo tenía todo: fama, dinero, amor, futuro. Pero tenía un enemigo que dormía en su propia casa, un enemigo al que ella llamaba amiga. Todo ocurrió muy rápido. Un disparo, una discusión por unos documentos financieros, la traición. Selena, herida de muerte, con una bala destrozándole una arteria vital, corrió. Corrió 116 metros dejando un rastro de sangre que iba desde la habitación hasta el vestíbulo del motel. ¡Cierra la puerta! ¡Me va a disparar otra vez!, gritó antes de desplomarse. Corte a negro. Estamos en el Hospital Memorial, sala de urgencias. El caos es absoluto. Los médicos corren. ¡Herida de bala en el tórax! ¡Sin pulso! En medio de ese huracán de batas blancas y gritos, había una enfermera. Una mujer anónima que ese día no vio a la estrella. No vio a la cantante de Como la Flor. Vio a una niña que se moría. La enfermera tomó la mano de Selena. Estaba fría, pálida. Intentaban reanimarla. Intentaban que su corazón, ese corazón gigante, volviera a latir. Y entonces ocurrió el detalle que hiela la sangre. La mano de Selena se abrió. Algo cayó al suelo con un sonido metálico, rodando por las baldosas blancas del hospital. No era una moneda, no era una llave, era un anillo. Un anillo de oro con un huevo de Fabergé incrustado en diamantes. Estaba manchado de la sangre de Selena. ¿Saben quién le había regalado ese anillo? Yolanda Saldívar, la asesina. Selena había muerto aferrada, apretando con todas sus fuerzas el regalo de la mujer que la acababa de matar. Qué ironía tan macabra del destino. Morir sosteniendo la prueba de una amistad que nunca existió. Pero Selena no se fue en silencio. Antes de perder la conciencia para siempre, con el poco aire que le quedaba en los pulmones destrozados, la enfermera acercó su oído a los labios de la reina. Selena sabía que se iba. Sabía que no volvería a ver a Chris, su esposo. Y usó su último segundo de vida no para rezar, no para despedirse, sino para hacer justicia. Yolanda. La voz era un hilo. Habitación 158. Y se apagó. A la 1:05 de la tarde, la voz más importante de la música latina se cayó para siempre. Pero esas últimas palabras, ese susurro agónico a la enfermera, fueron la sentencia de muerte para Yolanda. Selena la señaló desde el umbral de la muerte. La enfermera recogió el anillo del suelo, lo limpió, se lo entregó a la familia. Ese objeto, que debía ser un símbolo de unión, se convirtió en la reliquia más triste de la historia de la música. Dicen que cuando una estrella muere, su luz tarda años en desaparecer. Selena se fue hace décadas, pero su luz sigue cegándonos a todos. 3 historias, 3 mujeres, 3 destinos. Lola Flores, pidiendo ayuda a un país que la juzgaba. La novia eterna de la vecindad, esperando una boda que nunca se grabó. Y Selena,
la reina que murió con el nombre de su asesina en los labios. ¿Qué sintieron al escuchar esto? ¿Rabia? ¿Nostalgia? ¿Tristeza? Estas historias nos recuerdan que detrás de la fama, detrás de las risas y las canciones, hay seres humanos que sufren, que aman y que mueren. Si este video les ha tocado el corazón, si han sentido un nudo en la garganta, por favor, denle a me gusta. Suscríbanse a Corazón Español. Aquí no contamos chismes, contamos la vida. Y díganos en los comentarios, ¿creen que don Ramón se hubiera casado de verdad? ¿O se hubiera escapado por la ventana? Gracias por escucharnos. Hasta la próxima historia. Adiós.